Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio la ministra de Educación, María Paz Arzola. Una agenda amplia y abierta para conversar con ella en medio de estos proyectos de ley anunciados que pretenden eliminar o frenar al menos la violencia al interior de los establecimientos con hechos tan trágicos como los que hemos conocido en el norte, centro y sur de nuestro país. Pero comencemos en una jornada llena de informaciones también internacionales con estos titulares. En medio de una seguidilla de amenazas en establecimientos educacionales, el presidente José Antonio Kast firmó 2 proyectos de seguridad escolar. Uno de ellos establece nuevas agravantes de responsabilidad penal y el otro habilita medidas preventivas, como por ejemplo la revisión de mochilas. Desde el Colegio de Profesores calificaron los anuncios como pobres. El gobierno volvió a postergar la presentación de la ley miscelánea de reconstrucción nacional. Pese a que se esperaba para esta jornada, el ministro de la SECPRES aseguró que ve difícil que la iniciativa llegue esta semana al Congreso. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron el paquete de medidas y lo calificaron como una reforma tributaria encubierta. La fiscal regional Lorena Parra declaró como testigo en el marco del caso Audio. La defensa del abogado Luis Hermosilla, que había solicitado el interrogatorio, se mostró satisfecha con la diligencia. Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que acá no hay nada que ocultar y destacaron que el proceso se realizó, dicen, con total transparencia. Y en temas internacionales, a pocas horas de que se cumpliera el plazo, Donald Trump confirmó que suspenderá los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. El mandatario dijo que se trataría de un alto al fuego bilateral condicionado a que Teherán reabra durante ese periodo el estrecho de Hormuz. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Pongan todos atención porque ya está en marcha un clásico de abril, la Operación Renta. Además de saber si uno tendrá derecho a recibir una devolución de impuestos, hay muchas dudas de cuánto va a recaudar el fisco. Pilar Gutiérrez nos explica. Cuando a ti te faltan en una predicción 0,4 puntos del PIB del impuesto de primera categoría, eso es básicamente 1.500 millones de dólares. Esto puede tener distintas causas, puede haber cambios más bien de estructura productiva, puede haber mayor evasión y mayor elusión. Fue la incógnita que planteó el exministro de Hacienda Nicolás Grau con respecto al déficit fiscal de 2025. Según la DIPRES, se recaudó menos a lo esperado por el impuesto a la renta de empresas, una cifra sobre la que podremos tener mayor claridad con la operación Renta, que comenzó hace una semana. Esa es una gran incógnita, porque eso es precisamente lo que hoy día nos tiene con esta suerte de caja estrecha o estrechez fiscal, digamos, porque hubo una caída de los ingresos, sobre todo en el último periodo, en el último trimestre del año 2025, una caída en los ingresos. Entonces estamos expectantes a saber qué es lo que va a ocurrir en este proceso de operación Renta. Si tuvimos una caída en el último trimestre, esto debería haberse reflejado en este proceso de operación Renta. Y es que con la operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos revisa y consolida la información tributaria de los contribuyentes, en este caso de 2025, y calcula según el caso si corresponden cobros o devoluciones de impuestos, un proceso clave para la recaudación fiscal. La recaudación tributaria depende de un montón de factores, de incrementos en impuestos. Por ejemplo, la tasa de retención de las boletas de honorarios aumentó entre el 2024 al 2025, por lo tanto se espera que haya algunos incrementos en el consumo, pero la actividad económica también mueve cuánto impuesto corporativo, cuántos PPM las empresas efectivamente van a declarar. Debería aumentar, no es un aumento significativo, puede ser que sea un aumento muy débil. En ese sentido, los expertos coinciden en que es difícil entregar una cifra de cuánto podría recaudarse, aunque hacen algunas estimaciones. Si bien no existen cifras oficiales por la autoridad administrativa, estimamos que se debiera recaudar alrededor de 19 o 20 billones de pesos. Debiésemos andar del orden de unos 20 billones de pesos, que es cerca de un 4,7% del PIB, 4,8% del PIB, con un tipo de cambio que hoy día está más cerca de los 900, 920 por ahí. Debiésemos estar ahí de alrededor de unos
20.000 a 22.000 millones de dólares. Los expertos están atentos a qué ocurrirá con el impuesto de primera categoría. Según el último informe de Finanzas Públicas, los menores ingresos tributarios de 2025 se explicaron principalmente porque la recaudación en base a las empresas fue menor a la esperada. Desde el sector privado señalan la relevancia que tiene el crecimiento económico en esto. Nosotros las empresas somos finalmente gran parte de los aportantes en impuestos de primera categoría y también creo que ahí hay un desafío de cómo atraemos más inversión. Hay evidencia internacional que dice que cuando un país tiene más empresas, más grandes, más robustas, finalmente termina recaudando más. Datos que serán relevantes de conocer para la discusión de la rebaja al impuesto corporativo que presentará el gobierno en los próximos días. Quienes lo defienden sostienen que esto genera un mayor volumen de inversión y puede mejorar la recaudación, aunque otros expertos no creen que por sí solo pueda compensarse del todo. Ya estamos listos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, porque el tema de la jornada es, Alicia, finalmente la suspensión de bombardeos o de lo que había planteado Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como la posible eliminación total de ese país. Exactamente, la eliminación de una civilización entera. Claro. Eso fue lo que dijo Ni más ni menos, una cosa simple. Así. Simple. Lo dijo a las 8 de la mañana y 1 hora y media antes de que se acabara el plazo, finalmente cancela este ultimátum y dice que aceptó un alto al fuego de 2 semanas con Irán. Lo publicó a través de su cuenta de Truth Social, como suele hacerlo el presidente de los Estados Unidos, pero condiciona este cese de las hostilidades por 2 semanas a que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Finalmente, Irán también dice aceptar este alto al fuego y que va a permitir el paso por este estrecho, pero de manera vigilada. Pasemos a revisar primero qué fue lo que dijo Donald Trump a eso de las 6:30 de la tarde, cuando ya quedaba menos de 2 horas para este plazo, para que se cumpliera este plazo que fue anunciado ayer, el domingo en la noche, más bien, por el presidente Donald Trump, de destruir a Irán si es que no reabría el estrecho de Hormuz. Lo hace a través de su cuenta de Truth Social y da varias informaciones nuevas. Por una parte, entonces, habla de esta propuesta que fue presentada, ojo, por Pakistán. De hecho, cerca de las 5 de la tarde, bueno, dicen que fue presentada por Pakistán. Perdón, desconfiar que pueda tener un rol, pero obviamente es también darse una salida digna. Exactamente. A eso de las 5 de la tarde se habla entonces de esta propuesta de Pakistán, donde pide, según el primer ministro de Pakistán, a Estados Unidos que realice este alto al fuego de 2 semanas y a Irán que reabra el estrecho de Hormuz. Ya a las 6:30 de la tarde, entonces, Donald Trump publica lo siguiente: sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de 2 semanas. Este será un alto al fuego de doble vía. Continúa el presidente Donald Trump en esta publicación y dice: la razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente. Y finaliza esta publicación Donald Trump diciendo: recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los diversos puntos de contención del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de 2 semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete. Esto es lo que publica entonces Donald Trump, anuncia este acuerdo de alto al fuego por 2 semanas y rápidamente se conoce que Israel también acepta este alto al fuego. Pero el punto más importante, ya lo decíamos ayer, es el estrecho de Hormuz. Donald Trump condiciona este alto al fuego a que Irán entonces reabra este paso. Ahí lo tenemos. El estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, y Irán finalmente confirma entonces que acepta este acuerdo y que va a reabrir este estrecho durante 2 semanas. Tenemos también la declaración entonces de Irán, que lo hacen en un mensaje publicado por el ministro de Asuntos de Exteriores de Irán, donde dice:
que si se detienen los ataques contra la República Islámica de Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas también detendrán sus ataques defensivos. Y respecto del estrecho de Hormuz, dice el ministro de Asuntos Exteriores iraní que durante un periodo de 2 semanas el tránsito seguro por el estrecho de Hormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas existentes será posible. Es decir, van a permitir el tránsito por el estrecho de Hormuz, pero en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán, y también advierten que va a haber limitaciones técnicas. Pero no solo se conoció esa publicación del ministro de Asuntos Exteriores, porque también hubo una declaración de parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y esta declaración es clave porque habla de este plan de 10 puntos que ahora Irán y Estados Unidos van a tener que conversar en Pakistán. De hecho, la administración de Donald Trump ya se está preparando para esas conversaciones que al parecer van a ser directas y que J.D. Vance, de hecho, iría entonces a Pakistán a conversar con Irán. Y en este plan de 10 puntos señala el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que Estados Unidos se va a comprometer en principio a la no agresión. También que Irán va a mantener el control sobre el estrecho de Hormuz. Además, Estados Unidos deberá aceptar el enriquecimiento de uranio, que es también una de las razones por las que Donald Trump dice que Irán debe terminar con el uranio enriquecido, deshacerse de él para que no obtenga un arma nuclear. Otro punto importante de este plan de 10 puntos que propone Irán es que se levanten todas las sanciones primarias y secundarias contra Teherán y también el fin de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo, Irán exige un pago de indemnizaciones de parte de Estados Unidos por los daños que se han registrado en estas 6 semanas de guerra y también que se retiren las fuerzas de combate estadounidenses de la región. Además, señalan que se debe lograr el cese de la guerra en todos los frentes, incluidos el frente que está generándose en el Líbano en medio entonces del conflicto entre Hezbollah e Israel. Esos serían parte de los 10 puntos de este plan que va a conversar Irán y Estados Unidos en Pakistán, en Islamabad, entonces durante estas 2 semanas. También desde Irán se planteaba la aceptación de esta idea, pero con mucha reticencia, porque dicen cuando estábamos antes negociando respecto del plan nuclear y la limitación solo a fines civiles, estábamos en medio de negociaciones y Estados Unidos decidió atacarnos. ¿Qué confianza podemos tener de esta nueva negociación? Exactamente, tenían programada una reunión para lunes, martes, y el viernes anterior Estados Unidos lo ataca. Entonces también hay dudas y preocupaciones respecto de que ambas partes cumplan con este alto al fuego. Pero hoy fue una jornada intensa, porque ya lo decíamos, a las 8 de la mañana Donald Trump advertía de que iba a acabar con la civilización en Irán, si es que no reabrían el estrecho de Hormuz. Y recién a las 6:30 ya supimos entonces que Donald Trump cancelaba este ultimátum. Pero ¿cómo fue esta jornada? Porque hubo todavía ataques en Irán. Lo vemos en el informe de Laura Soto. Horas antes de que expirara el ultimátum de Donald Trump, este era el panorama en varias centrales eléctricas y puentes de Irán. Cientos de jóvenes acudieron al llamado de sus líderes y formaron cadenas humanas para defender la infraestructura crítica de su país, amenazada por el presidente estadounidense, quien advirtió su destrucción si el régimen persa no reabría el estrecho de Hormuz para las 8 de la noche, hora de Chile. Tenemos un plan debido al poder de nuestro ejército, donde cada puente en Irán será diezmado para la medianoche de mañana, donde cada central eléctrica en Irán quedará fuera de servicio, arderán, explotarán y nunca volverán a utilizarse. Me refiero a una demolición total para las 12 de la noche. Su amenaza fue mucho más allá la mañana de este martes, cuando en redes sociales publicó lo siguiente. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá.
Estas palabras causaron consternación en la comunidad internacional. Obviamente nos sentimos profundamente preocupados por las declaraciones, por decirlo menos. Hemos reiterado aquí que la destrucción de infraestructura civil, los ataques contra civiles constituyen violaciones del derecho internacional. Esto es verdaderamente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional aquí, pero más aún una cuestión moral por el bien de toda la población. En el intertanto, Washington atacó decenas de objetivos en la isla de Harg, la principal terminal de exportación de petróleo iraní, mientras que Israel concentró sus bombardeos en las líneas ferroviarias y puentes de la nación persa. Ayer, nuestros pilotos destruyeron aviones de transporte y decenas de helicópteros en una base de la Fuerza Aérea iraní. Hoy, atacaron las vías de tren y los puentes utilizados por la Guardia Revolucionaria. Estas acciones no tienen como objetivo atacar al pueblo iraní. Por el contrario, buscan debilitar y aplastar al régimen terrorista que los ha oprimido durante 47 años. El primer ministro de Pakistán, país mediador en este conflicto, instó al presidente Trump a prorrogar por 2 semanas su ultimátum para permitir una salida diplomática. Además, pidió que en ese mismo plazo se concrete un alto al fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz. El mandatario estadounidense aceptó la propuesta siempre y cuando el régimen persa reabra de forma completa e inmediata el estrecho. También habló de un alto al fuego bilateral. Todo esto en un anuncio que llegó apenas 1 hora y media antes del fin de su ultimátum. Ya, Estados Unidos entonces acepta un alto el fuego de 2 semanas, Irán también lo acepta y se compromete a reabrir el estrecho de Hormuz, pero resguardado por las Fuerzas Armadas iraníes. También hace poco el primer ministro de Pakistán dijo que este alto al fuego también debería incluir lo que está ocurriendo en el Líbano, donde deberían también cesar las hostilidades entre Hezbollah e Israel. Pero hoy también hubo un momento importante protagonizado por J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, quien está actualmente en Hungría. Fue hasta ese país porque este domingo se realizan elecciones en Hungría y fue a apoyar a Viktor Orbán, el actual primer ministro, que no le está yendo bien en las encuestas. En medio de esto se refiere a la situación entonces de Irán. Solo antes de este acto, Donald Trump había dicho que seguía este plazo de las 8 de la noche, que iba a acabar con Irán si es que no reabría el estrecho de Hormuz. Y J.D. Vance dijo en ese momento que Estados Unidos tenía un kit de armas que podría usar contra Irán. Y esto abrió las especulaciones de que se podría haber referido a la posibilidad de que Estados Unidos utilizara un arma nuclear en Irán. Rápidamente la Casa Blanca tuvo que salir al paso y frenó las especulaciones de que Estados Unidos usaría un arma nuclear. Dijo que eso estaba fuera de la mesa y claro, si es que ese escenario hubiese ocurrido sería un cambio radical en el contexto mundial. Escuchemos de todas maneras qué fue lo que dijo J.D. Vance, quien, ojo, va a estar a cargo al parecer de las conversaciones que se llevarán en Pakistán junto a Irán. We want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. Bueno, se generó rápidas reacciones, sobre todo en redes sociales, estas declaraciones de J.D. Vance ante la posibilidad de que Estados Unidos utilizara un arma nuclear. Finalmente la Casa Blanca dice que eso no es opción. Se espera que quizás este viernes comiencen entonces las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán respecto de este plan de 10 puntos, entonces para ver si es que efectivamente se logra un fin a esta guerra que comienza Estados Unidos sobre Irán. Perfecto. Muchísimas gracias, Alicia. Noticia obviamente que seguimos atentamente. Juntas nos vamos a la pausa y recuerden que en CNN Prime va a estar con nosotros la ministra de Educación, María Paz Arzola. Pausa y regresamos. Bueno, al término de esta semana o inicio de la próxima, en ese plazo debiese ingresar al Congreso el proyecto misceláneo de reconstrucción nacional anunciado por el gobierno. La presentación se retrasó para aumentar el trabajo prelegislativo y afinar detalles de la iniciativa que ya
tiene varios críticos en la oposición. Los detalles en el informe de Macarena Román. Rápidamente se tuvo que ir el ministro José García Ruminot desde La Moneda al Congreso, aunque antes de partir confirmó lo que era un hecho, que se retrasó el ingreso del proyecto misceláneo de reconstrucción nacional. Nosotros esperamos que sea muy pronto porque como lo hemos dicho reiteradamente, este es un proyecto para nosotros estructural. Lo que buscamos a través de él es que la economía pueda crecer no al 2%, sino que lo podamos hacer al 4%. Y eso, dicen desde el gobierno, se realizará a través de más de 40 medidas que contemplarán, entre otras cosas, reconstrucción, seguridad, vivienda, educación y rebaja de impuestos. Es la medida correcta. Los últimos 12 años hemos estado constantemente bombardeados por proyectos de ley o reformas tributarias que suben los impuestos y lamentablemente la situación es totalmente adversa comparado con 12 años atrás. La mejor opción para el Ejecutivo es que presente un proyecto de ley que tenga la real voluntad de avanzar en la reconstrucción nacional y no de intentar pasar gato por liebre. De refrán en refrán. Así la oposición ha criticado el proyecto de ley del Ejecutivo. A través de una minuta que se conoció luego de la reunión de este lunes, se definió la disminución de los impuestos corporativos como la madre de todas las batallas. Es absolutamente incoherente e incluso contradictorio que por un lado se desprotege a la clase media y a los sectores vulnerables traspasándole el costo del alza a los combustibles y por el otro lado se esté rebajando 2.800 millones de dólares que van a ir al bolsillo de los más ricos de la gran empresa. Y los acuerdos no solo tendrán que llegar en torno a las medidas, también en cómo se ingresará este proyecto. El gobierno sostiene que será solo una iniciativa con varias medidas. Parlamentarios de distintos partidos políticos piden analizar dicha decisión. Si el megaproyecto viene solamente de reconstrucción económica, no está en ningún problema en tramitarlo todo junto. El problema es cuando le empezamos a meter temas que no están directamente relacionados uno con otro. Por ejemplo, meter seguridad en un tema de reconstrucción económica. Yo creo que estamos a tiempo para que efectivamente se pueda evaluar una separación de al menos una parte de la discusión del proyecto. Esperamos que que separe el gobierno para darle una tramitación expedita a lo que está esperando la gente realmente que tiene que ver con la reconstrucción de las ciudades afectadas por los incendios. Para sacar adelante o no el proyecto misceláneo, muy probablemente se necesitarán los votos del Partido de la Gente en la Cámara de Diputados. Desde la oposición y a raíz de la desafección con el gobierno, llaman a mirar con atención lo que está pasando en RN y en el PDG. Cualquier proyecto que vaya en el apoyo de las familias chilenas, ahí va a estar el PDG. Si eso no hace conversar con la vereda del lado izquierdo o del lado derecho, a nosotros no nos interesa. Hasta el momento el proyecto podría ser ingresado al término de esta semana o a principio de la próxima, aunque todavía no hay claridad absoluta. ¿Cuándo va a ingresar el proyecto? ¿Alguna claridad de eso? Estamos con prontamente. ¿La próxima semana? Prontamente. Eso mientras La Moneda tiene fijado un almuerzo para este miércoles con senadores cercanos al oficialismo y esperan hacer lo propio con algunos de oposición. De hecho, este martes hubo reunión con la DC, todo con el objetivo de socializar el proyecto de reconstrucción nacional. Bueno, preocupación han causado las recientes amenazas de agresiones en establecimientos educacionales. Situaciones que ocurren además cuando el gobierno presentó medidas legislativas para enfrentar este escenario que incluyen la revisión de las mochilas, entre otras materias. Las reacciones, las medidas, las vemos en el informe de Francisca Cárdenas. Que los estudiantes estén a cara descubierta. Así, prohibiendo el uso de gorros, capuchas y abriendo las mochilas para ser revisadas y así evitar el ingreso de elementos peligrosos a los establecimientos educacionales. Estas son parte de las medidas que presentó este martes el gobierno a través de 2 proyectos de ley que ingresaron con suma urgencia al Congreso. Que interrumpir o paralizar clases sea considerado como una falta grave a la convivencia escolar. También establece que quienes sean condenados por delitos graves contra las personas o la propiedad no puedan acceder
a la gratuidad en la educación superior. Medidas que según La Moneda ayudarán a enfrentar una serie de situaciones de violencia que han aflorado en los últimos días, siendo los más complejos el homicidio a una inspectora en Calama por parte de un estudiante y el ataque incendiario que se registró en el Liceo José Victorino Lastarria la semana pasada. A esto se suman denuncias en varios establecimientos escolares donde alumnos han amenazado con tiroteos. Si la revisión es manual o es con medios tecnológicos, esa discusión me parece que es irrelevante. Lo importante es impedir que las armas ingresen. Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa. En las últimas horas se han suspendido las clases en varios establecimientos tras la circulación de amenazas en redes sociales de supuestos tiroteos, como en el Colegio Madres Dominicas de Concepción, el Colegio Nacional de Villa Alemana, el Liceo Bicentenario de Excelencia Politécnico de Villarrica y también el Colegio Mayor en Peñalolén. Esto pasó a mayores cuando alguno de los niños publicó que hoy día iba a haber un tiroteo acá en el colegio. Yo en ese momento, ya pasado las 6 de la tarde que fue todo esto, le avisé al colegio, a la encargada de convivencia escolar, donde ella se puso en contacto con el director. La Fiscalía se encuentra investigando una denuncia por amenaza de tiroteo en contra del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica, que fue difundida a través de una cuenta anónima de Instagram del tipo Confesiones. En este mensaje se advertía que se realizaría un ataque con armas de fuego, mencionando incluso una AK-47. Uno de los puntos más polémicos de las medidas es que será requisito para acceder a la gratuidad el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o la infraestructura pública. Están siendo muy violentos y cada vez van llevando más cosas, más implementos para poder hacer daño, así que bueno, la revisión. Hay muchos factores, ¿no? Que la mamá trabaja, el abuelo trabaja, todos trabajan, los niños se quedan solos, entonces claro, llega al final del problema que los niños están dejándole embarrar los colegios, pero en la casa ¿quién los sostiene? Otra de las medidas será que se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las clases. La Moneda busca además modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y recintos educacionales. No es una legislación especial, por lo tanto se aplica también a los adolescentes que puedan cometer delito y a los adultos que cometan el delito al interior del establecimiento educacional. Eso es lo importante y es lo que marca. Acá no hay una sola mención por parte del presidente a lo que a nuestro entender es uno de los principales focos de problema que se debe enfrentar, que es la salud mental. Personalmente encuentro que es una medida buena, viendo todo lo que está pasando en el país. El hecho de quitar la privacidad de estudiantes que pueden tener algunos temas médicos, algunos temas personales, tan sea un diario, algo por el estilo, solamente está moviendo el foco del problema. Debate en medio de una semana marcada por alertas, donde se han activado protocolos de seguridad en diversos establecimientos a la espera de medidas que, si bien fueron ya ingresadas al Congreso, deberán debatirse y luego votarse, para lo que los parlamentarios tienen un plazo de 2 semanas, ya que el gobierno dio suma urgencia a estas propuestas. Bueno, lo habíamos anunciado, nos acompaña por primera vez acá en CNN Chile, una de sus primeras entrevistas además en televisión, en prensa lo menos la primera, la ministra de Educación, María Paz Arzola. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay que decir que estamos en vivo y en directo, para que no crean que es trampa. 8:30 minutos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por... Lo primero que quiero preguntarle, estos 2 proyectos de ley de los cuales vamos a conversar, antes de que entremos al detalle, en términos generales, ¿puede considerarse como su primer test o desafío legislativo así ya de peso entrando al ministerio? Sin duda, porque si bien nosotros teníamos pensado una agenda legislativa, por ahora era con proyectos de ley que ya están ingresados. Y este es el primero que ingresamos nosotros. Mira, hay medidas que nosotros teníamos ya... O sea, sí es un primer gran test legislativo para usted como misión en el ministerio. Sí, y además es un tema que es bien urgente, entonces un poco escapa de lo que uno asume que es la tramitación legislativa, que la idea es que se puede tomar más tiempo, pero hay muchas de estas medidas que nosotros teníamos en el programa de gobierno y que ahora tuvimos que ponerle urgencia, dadas las circunstancias, y bueno, y hemos estado trabajando en la redacción de los textos de la manera lo más como
prolija o para hacerlo de la manera más responsable posible. Y vamos a entrar a eso, pero antes, en términos generales, antes de ir a medidas específicas, ¿cómo y por qué y en qué medida estos proyectos de ley debieran ayudar, si no a detener, a disminuir o contener? Cuénteme usted cuál es el objetivo, disminuir, eliminar, contener la violencia en los colegios. A ver, yo creo que uno tiene que separar lo que son medidas más urgentes para enfrentar la emergencia de lo que son medidas de más mediano plazo. Cuando en el fondo ocurrió la tragedia de Calama, nosotras con la ministra de Seguridad viajamos para allá y nos trajimos un diagnóstico y tareas naturalmente que surgía de ese diagnóstico, y eso implica un trabajo multidimensional y multisectorial. Más a largo plazo. Claro. O sea, estas vendrían a ser de alguna manera como las medidas de emergencia de corto plazo para enfrentar la violencia. Exactamente. O sea, nosotros tenemos medidas mucho más intersectoriales, y lo que tiene que ver con la seguridad son medidas mucho más urgentes como para contener la crisis, uno podría decir. Porque cuando estuvimos en Calama, en una de las reuniones que tuvimos con dirigentes y padres y apoderados, y lo que nos decían era nos preguntaban, ¿cómo ahora vamos a llevar de vuelta a nuestros hijos al colegio? ¿Cómo vamos a estar tranquilos de dejarlos ahí? Súper difícil. Y la verdad es que tienen toda la razón. Entonces, muchas de las medidas que están contenidas en estos proyectos de ley no apuntan naturalmente como al problema de fondo, pero sí a enfrentar una emergencia que es impedir que se cometan delitos al interior de los colegios, y también el porte de armas, y que se den estas situaciones que nosotros lo hemos dicho, no debieran tener cabida en el espacio escolar. De alguna manera son medidas de shock, por decirlo por resumirlo en algún concepto. Algunas sí, y otras son un poco más, mirando ya un poco más en perspectiva el problema. Vamos a eso. Hay cosas que yo creo que es bueno explicar, algunas confirmarlas, desmitificarlas y ir, bueno, obviamente que la revisión de las mochilas, bolsos, como se diga, es una de las más llamativas, y en ese sentido una de las preguntas es, estamos hablando, para clarificarlo, de bolsos, mochilas, pertenencias, ropa también, y en qué condiciones, porque también genera inquietud respecto de la privacidad, de la intimidad. No es lo mismo una mochila que la ropa, no es lo mismo aleatorio que a todos, por la demora que puede provocar además. ¿Cómo va a ser, ministra? Explíquenos simplemente que no están viendo. Mira, lo primero es que es igual que los pórticos. Esto no es una medida obligatoria que tengan que llevar a cabo los colegios. Esto es una posibilidad de que los colegios que lo quieran poner en sus reglamentos internos puedan hacerlo. Da lo mismo si es público o privado así el colegio. Así es. No es que sea obligatorio para los públicos y optativo para los privados. Esto no es una medida obligatoria. Igual que los optativo para todos. Optativo, y en la medida que lo puedan poner que lo estipulen bien en su reglamento interno. Tiene que estar primero en el reglamento interno. Así es. La idea acá es que el colegio, frente a una sospecha de que algún alumno puede portar un arma en su bolso o en sus pertenencias, pueda pedirle al alumno que abra su mochila. Hoy nos costó redactar esto porque no es fácil, bien tú decías, está el derecho a la privacidad. Entonces esto tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, ¿ya? Y por eso la idea es llevarlo a un lugar, apartarlo en una sala y poder ahí pedirle que abra su mochila o que muestre si es que tiene algo. Si él no quiere, entonces hay que llamar al apoderado, ¿ya? Y si es que el apoderado no llega o se sigue sin poder identificar lo que hay adentro, entonces ahí recién se llama a carabineros, que son ellos los que realmente pueden hacer la acción, digamos, de revisar la mochila, porque un profesor no está habilitado para hacer algo así. Ahora, pueden encontrarse con la problemática, por ejemplo, de que no haya carabineros disponibles, que no puedan llegar, y ahí, ¿qué se hace? Así es. Bueno, y el alumno, no sé si te acuerdas, yo cuando chica, en un par de oportunidades, probablemente no más que eso, me fui a la inspectoría y me dejaron haciendo tareas en la inspectoría por alguna cosa. Entonces, bueno, tendría que tener un espacio de resguardo para que el estudiante pueda esperar a que concurra carabineros o que sea personal apto para poder realizar la revisión de la mochila. La idea acá es cuidar que no pase como lo que pasó en Calama y que también está pasando en otros lugares, que se ingresen armas al establecimiento. Entiendo que ese es el objetivo. ¿Quiénes son las personas habilitadas para revisar? Y me imagino que no es
un adulto solo con el niño en una sala. No es el profesor no es el que tiene que abrir la mochila, y en el proyecto de ley nosotros explicitamos que no puede ser de manera forzosa. Por eso se le solicita al estudiante y tiene que haber más de un adulto, me imagino, presente, ¿no? ¿Tiene que qué, perdón? Tiene que haber más de un adulto presente, no va a estar un adulto solo en una sala solo con el niño. La idea es que se estipule en el reglamento interno la manera de hacerlo. Y como te decía, esto no es obligatorio, es voluntario, pero la idea es que existan herramientas. Nosotros hablamos de las pertenencias más que de la ropa. ¿Y la pertenencia incluye la ropa o no? Yo diría que son bolsos, mochila. La idea es que el colegio pueda tener la tranquilidad de contar con medidas para impedir el acceso de armas y que también, por supuesto, los estudiantes que piensen ingresar un arma a un colegio no lo hagan. Sí. Que sepan que la idea obviamente que sea disuasivo, pero usted entiende también la preocupación de si esto no es un bolso y es la ropa, un adulto con un niño, revisar la ropa, ¿entiende la preocupación? Por eso digo que también, son las pertenencias, no es la ropa. Ya, no es la ropa. Mochilas, bolsos, así está redactado en el proyecto de ley. Otra de las cosas también que ha generado duda o preocupación son los cambios que se hacen en el Código Penal para elevar las sanciones, ¿cierto? Y ahí quiero preguntarle derechamente porque en una de las descripciones del proyecto, los leí completos ambos, dice, esta propuesta permitirá equiparar la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes a la de una persona adulta que cometiera el mismo delito fuera del contexto educacional por considerarse especialmente grave. Si son adultos, tienen más agravantes además. Quiere decir que un niño adolescente, si comete un delito dentro del establecimiento penal, ¿va a responder igual que un adulto? No. ¿O quedó mal redactado esto? Porque yo lo estoy leyendo textual. Sí, no, eso no es así. Es diferente, de hecho, en niños, adolescentes, jóvenes, menores de edad, no se habla se habla en general de sanciones, no de penas. Pero por eso me llamó la atención. Dice, esta propuesta permitirá equiparar la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes a la de una persona adulta que cometiera el mismo delito fuera del contexto educacional. Está textual del proyecto, página 6. La idea es que a lo mejor hay que revisar eso. Que no parte desde el grado mínimo de la pena. Cuando se habla de agravar o de endurecer las penas, es que ya no parte desde el grado mínimo. Y ese es el otro proyecto que es el que está llevando el Ministerio de Seguridad y Justicia. Y son dos proyectos, ¿no es cierto? Y el de educación, esta es una reforma al Código Penal. Nosotros desde educación llevamos lo que tiene que ver más con entregar más atribuciones a los colegios. Entiendo, que quiero preguntarle más de eso, pero entonces usted me desmiente que vayan a probablemente entonces hay que revisar eso, porque no lo inventé, lo leí textual. O sea, está el código, digamos, no es que se va a cambiar, está la responsabilidad de penal adolescente. Claro, son dos cosas aparte. No se va a equiparar con los adultos. Son dos cosas aparte. Ya, que me llamó mucho la atención la redacción, porque eso es lo que decía, digamos. O sea, usted me desmiente que vaya a ser así. No están equiparando la responsabilidad penal a un adulto de un niño porque lo haga en el colegio. No, porque son cosas diferentes. Ok, es que justamente por eso queríamos despejar ciertas cosas que llamaban la atención. Cuando hablan de docentes empoderados, ¿le puede de nuevo explicar en simple a la gente qué significa esto en concreto? ¿Qué cosa, si se aprueba el proyecto de ley, va a poder hacer un docente que hoy día no puede hacer? ¿Qué herramienta nueva se le entrega? Sí. Mira, hoy día cuando uno ve que hay comisión de delitos o hechos de violencia que sobrepasan lo que es problemas como propios de la convivencia escolar, naturalmente que eso tiene un origen. Y parte de ese origen es la falta como de atribuciones y los inhibidos que a menudo están hoy día los profesores para hacerse cargo de la parte formativa, disciplina, lo formativo, es decir, que las experiencias que ocurren, los conflictos que ocurren al interior del espacio escolar sean utilizados para que el estudiante pueda aprender. Aprender a el buen trato, a moderarse, a socializar. Entonces la idea es acá explicitar en el estatuto de los profesores la atribución. Es algo que en el fondo el profesor debiera poder hacer y que puede hacer, pero en la medida que uno lo explicita le da de alguna manera como un espaldarazo para que el profesor tenga las facultades explícitas en la ley de su rol formativo en lo que tiene que ver con el manejo de la convivencia como, no escolar. sé, por ejemplo, hacer talleres, inventar trabajos, experiencias grupales, ¿a eso se refiere? Se refiere más bien como al trabajo de aula, no tiene que ver con lo curricular, sino que con que el niño que le falta el respeto, el profesor sienta el respaldo de que puede llamarle la atención y que eso no va en desmedro del niño, sino que todo lo contrario, ese niño aprende a respetar la autoridad,
Así como tiene una autoridad en la casa que son los papás, la idea es que en el colegio sepa que la autoridad es el profesor, que tiene que respetarlo, y eso va en beneficio del niño, que aprenda a respetar, que aprenda a seguir normas básicas de convivencia que le van a permitir también ser sociable y convivir en sociedad de buena manera. Ministra, cuando se dice que se va a sancionar la interrupción de las clases, ¿de Sí. qué estamos hablando? Sí. Mira, la idea es que las interrupciones violentas, es decir, cuando se abren las puertas y salen todos, y lo que ocurre a menudo o en los liceos emblemáticos, que eso, por definición, sea una falta grave al reglamento interno. De nuevo, esto no tiene que ver con lo penal, esto tiene que ver con faltas convivencia interna. Convivencia, reglamento interno. Entonces la idea es que, de nuevo, disuadir. Es falta grave. Claro, De claro, el hecho de interrumpir clases de esa forma y hacer que haya que suspender la jornada para todo el colegio, que eso sea visto como una falta grave ya y no como algo que pasa y que todo queda ahí. Ya. La idea es disuadir. ¿Cómo puede un joven, sin caer en una falta grave, participar de una manifestación pacífica? Manifestaciones pacíficas fuera del horario escolar que no interrumpan de forma violenta, no hay problema, eso es parte del derecho a manifestarse. Tiene que ser fuera del horario escolar. Así es. Y sin interrumpir las clases. En el fondo, si él no va a clase y quiere participar de algo, bueno. Pero en el fondo la idea acá es que no sean estas interrupciones de que salen de la sala, que rompen las rejas, bueno, y más aún, tirar una bomba molotov que afecta, a la infraestructura escolar y que interrumpe las clases. La idea es, de nuevo, que eso sea reconocido como una falta grave porque, en definitiva, es una incivilidad. Y son cosas que hoy día están normalizadas, pero que no debieran estarlo. Entonces, la idea es poner de nuevo las cosas un poco en perspectiva. Ya, y ahí en el fondo, claro, se va trabajando. Por un lado, por eso decíamos, hay dos proyectos, uno que tiene que ver con convivencia interna y hacer que ciertas cosas pasen a ser de por sí, por definición, graves, que tengan más atribución de los profesores, que se puedan revisar las mochilas. Y por otro lado, estábamos hablando lo del código Claro, que penal, eso va por otro... que era lo que yo le mencionaba, por ejemplo, respecto de la responsabilidad, agravantes, hacer más gravoso también, en el fondo, cuando se cometen delitos. O sea, son delitos que, en el fondo, eso lo que busca es como resguardar el espacio escolar que tiene una categoría diferente. Adentro de un colegio no puede pasar lo mismo que pasa afuera. Ese tiene que ser un lugar en que haya mayor protección. Esa es la idea. En ese sentido, ¿en qué va a consistir la facultad de Carabineros de poder entrar sin una orden de juez, revisar y detener? Eso no hay ninguna diferencia respecto a la situación actual. O sea, el debido proceso y todo eso sigue igual que hasta ahora. Lo que sí nosotros modificamos y que tiene ahí que ver con una mezcla como con educación y como con la comisión de delitos, es otro de los puntos de nuestro proyecto, el que vemos de educación, que es que uno de los requisitos para acceder al financiamiento gratuito de la educación superior sea no haber cometido un delito contra la vida o contra la propiedad en el contexto educativo. El que haga aquello no puede acceder después a la gratuidad. Ahora, que esté condenado, sí. Sí, que esté condenado, sí, claro, no, que esté condenado por aquello. Sí. Ahora, lo estuve leyendo y se le criticaba desde la oposición, pero ¿cómo para siempre se le va a quitar esta posibilidad? Por 5 años. Eso, entiendo que es inhabilidad por 5 años y que si un juez, además en una condena, pone que es necesario para la reinserción que acceda a la gratuidad, se puede hacer la excepción. Claro, cuando ya se verifica que ha cumplido con lo debido para la reinserción, entonces, aunque no hayan pasado los 5 años, también va a poder acceder al beneficio. Claro, con la petición del juez, porque él certifica. La idea acá, de nuevo, es disuadir, porque hoy día cometer delitos en el contexto educativo no tiene costos. Nosotros queremos ponerle costos porque queremos transmitir, de nuevo, que los delitos, que la violencia no pueden tener cabida en el espacio escolar y que la educación tiene que ser un espacio especialmente protegido. Ahora, vamos a las críticas de la oposición. Sí. La oposición, lo primero, el Colegio de Profesores primero dijo que estos proyectos eran pobres respecto de lo que pretendía solucionar o ayudar o hacer avanzar. ¿Qué le contesta al Colegio de Profesores? Yo les contestaría que veamos todo como medidas más amplias, ¿ya? Nosotros, en el fondo, estamos trabajando en una serie de medidas, algunas de las cuales son de mediano plazo y otras son de más corto plazo, algunas de las cuales son administrativas y las otras son legislativas. Lo que nosotros hemos presentado a través de estos proyectos es una parte de las medidas que son legislativas porque se requieren cambios legales, pero también nosotros estamos trabajando en un trabajo intersectorial con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y otras medidas también con el Ministerio de Seguridad,
que lo que buscan es tener una mirada más integral del problema que hay detrás de que se agraven los temas de violencia. De que recrudezcan finalmente. Eso, Ahora, desde la oposición dicen que ustedes básicamente están atacando solo lo que pasa en la sala y que este es un problema mucho más global, que implica a la sociedad, una violencia en la sociedad y en las familias también. De nuevo, la crítica apunta desde la oposición a que ustedes tienen un enfoque punitivo. ¿Qué le contesta a la oposición? De nuevo, que hay que ver todo esto como un conjunto de medidas. Efectivamente, lo que hemos ingresado al Congreso tiene que ver con la urgencia de detener la entrada de armas a los colegios y todo lo que tiene que ver también con la comisión de delitos y hechos de violencia que ponen en riesgo a los estudiantes, a los profesores y a las comunidades la oposición educativas. Dice que no lo van a lograr con esto, que esto no va a ser efectivo porque es muy restringido a la sala. Por eso vamos a tener el espacio para discutir este proyecto en el Congreso. Mira, yo lo que quiero decir es que cuando nosotros viajamos a Calama con la ministra de Seguridad y estuvimos con autoridades locales, alcaldes, parlamentarios, y la verdad es que ellos nos manifestaron muy buena disposición a colaborar, a trabajar en conjunto para poder llevar adelante las medidas que se necesiten para aislar y sacar la violencia del espacio escolar. Y yo tengo la expectativa de que esa misma buena disposición la vamos a ver en el Congreso. ¿Y por qué lo digo? Sí va a ser efectivo. Porque nosotros, usted le diría a la oposición que esto sí cree que va a ser efectivo en un primer paso. Y si es que ellos creen que falta algo, que se puede ingresar por la vía legislativa para complementar lo que nosotros ya hemos, o perfeccionar lo que nosotros hemos presentado, bienvenido sea. O sea, acá la idea es llevar adelante medidas que permitan enfrentar la emergencia. Y eso no quita que hay otras medidas de mediano plazo que se están trabajando y que tienen que ver con la salud mental, con involucrar a la familia, con el sistema de protección, las oficinas locales de la niñez, que tienen ahí un rol en articular los apoyos a los niños y adolescentes que están en colegios pero que tienen dificultades que no están pudiendo ser manejadas por los docentes. Como esta es la primera entrevista que han extenso después de que se conocen los proyectos, quiero aprovechar de que pueda contestar justamente lo que se ha cuestionado. Hemos ido también clarificando algunos puntos. Dicen también respecto de esta restricción, que ya explicamos cómo es y con cuáles excepciones a la gratuidad, que ustedes lo que quieren básicamente es de manera encubierta restringir derechos sociales. ¿Qué le parece esa crítica? A ver, a mí me parece que si nosotros quisiésemos tener una discusión de fondo de la gratuidad, la tendríamos directamente, ¿ya? Yo no tendría ningún problema en hacerlo, ¿ya? Pero acá lo que estamos haciendo en definitiva es tratar de disuadir, de evitar que se cometan delitos y que haya violencia en el espacio escolar. Eso por un lado. Y lo que tiene que ver con otros proyectos en que hemos abordado lo de la gratuidad, tiene que ver con darle sostenibilidad, viabilidad económica a beneficios que justamente algunos interpretan como derechos sociales, que hoy día necesitan financiamiento y que estamos en una situación en la cual si no contenemos, si no cobramos, por ejemplo, el CAE, nos van a faltar recursos para poder hacer sostenibles justamente los beneficios sociales. Vamos a seguir con este tema de los proyectos de hoy día, pero me abrió un tema que quiero preguntarle. Justamente restringir a 30 años la gratuidad. Es decir, que alguien en el futuro, cuando tenga 30 años, ya no pueda postular. De nuevo, se ha dicho, eso es una restricción de los derechos sociales, algo que prometió este gobierno que no iba a hacer, porque además hay gente que podría postergar, mujeres, por ejemplo, que podrían decir, quiero ser mamá y después estudiar, hombres también o mujeres que dicen, voy a trabajar para juntar dinero para poder afrontar los gastos de una carrera y después voy a estudiar y de mantenerme, digamos, porque si voy a estar estudiando, no voy a estar generando ingresos, necesito trabajar primero para poder llegar a esta oportunidad. Y que dicen, es injusto, ¿por qué no voy a tener derecho a la gratuidad porque tengo 30 años? ¿Por qué además este gobierno me dijo que no voy a restringir de ninguna manera derechos sociales? A ver, el acceso a la educación superior y otras ayudas financieras por parte del Estado van a estar disponibles. Pero hoy día nos encontramos con la situación de que tenemos un beneficio como la gratuidad que es insostenible hacia el futuro. La gratuidad, ¿cuánto está costando hoy día? Es más del doble de lo que se dijo que iba a costar en el informe financiero de ese proyecto. Y es por eso que el gobierno anterior hizo una comisión para que hiciera propuestas de cómo contener el gasto futuro, gasto público, y una de esas propuestas fue limitar la gratuidad hasta los 30 años para carreras universitarias. Esto no implica, y acá quiero ser como para transmitir bien la idea y no generar preocupación, todos quienes hoy día reciben la gratuidad, independiente de la edad que tengan y dónde estudien, no van a perder ese beneficio.
La pregunta que hoy día nos tenemos que hacer, y no es un capricho nuestro, sino que es una necesidad para poder hacer sostenible el gasto público y los beneficios sociales, es cómo contenemos el gasto hacia el futuro. Ya, pregunta, ¿se va a abrir finalmente la posibilidad o no de que se suba a 35 el límite de la edad, quiero ser súper precisa, de la edad que hay que tener para postular? Porque no es tampoco en el futuro si alguien tiene 28 y tiene gratuidad a los 30 se la quitan. ¿Se va a subir a 35 años? ¿El límite está dispuesto el gobierno al que se va a poder postular a la gratuidad por una carrera universitaria? Esa no es una decisión que pase por mí. Y yo creo que eso es lo valioso de que esto vaya a ser un proyecto de ley que ingrese al Congreso y que ahí tendrá que discutirse y debatirse. Pero confírmenos si lo están evaluando. Más. Mira, yo puedo tener mis opiniones personales, pero yo creo que acá lo importante es que se dé esta discusión donde tiene que darse, que es en el Congreso, y esa es una discusión que está liderando el ministro de Hacienda. ¿Tengo la impresión de que usted está entre quienes quisieran ampliar al menos hasta 35 años o no? Mi preocupación es hacer sostenibles los beneficios sociales. Y para eso tenemos que ser súper responsables con lo que es el gasto público y con transparentar cuando un beneficio, como es la gratuidad, dejó de ser sostenible hacia el futuro y buscar las maneras de hacerlo sostenible. Porque no me va a decir entonces si están planeando eso, ¿no? Porque se dice que es dentro de las cosas que podrían intentar negociar con la oposición. Esa es una discusión que tendrá que resolverse en ese espacio, pero que la verdad yo no soy la persona, no pasa por mí esa decisión. Hay que preguntar al ministro Quiroz, dice usted. Y la conversación que va a tener con el Parlamento. Ahora, respecto al cobro del CAE, ustedes han dicho que es indispensable y se va a restringir a las personas con más de 5 millones de pesos de ingreso y con deuda. ¿Y qué pasa para quienes ganan menos, 1,5, 1,7 millones en una familia que puede ser de 4 y que un 10% de su salario puede ser una diferencia entre llegar a fin de mes y no? Hoy día hay que separar lo que son las personas que están morosas del CAE. Un grupo son los que están morosos con pocas cuotas, digamos, de morosidad, sí, claro. Y otros son aquellos a quienes ya se les ejecutó la garantía. Eso significa que hoy día esa deuda ya no es del banco, ahora es del fisco, ¿ya? Y esas deudas no se han cobrado, siendo que la mitad de quienes están en etapa de pago, el fisco ya le compró a la banca esas deudas y por lo tanto es un deber, y está en la ley, que la tesorería vaya a cobrar esas deudas y eso no se había hecho. Y ahí hay recursos perdidos porque un grupo de esas personas que tienen su garantía ejecutada son personas de ingresos suficientemente altos como para poder devolver su deuda. Entonces, lo que se está haciendo hoy día es que se inició, desde esta semana, se inició el cobro de esas deudas a través de la tesorería y la idea es también dar la señal de que hay que acercarse. Por eso, pero ¿a quiénes se va a restringir, ministra? ¿A todos los deudores con deuda vencida o dentro de ellos a los que tienen, no sé, 5 millones de renta? Perdona, ¿a qué te refieres con restringir? O sea, ¿se van a enfocar como tesorería solo en los que tienen rentas de 5 millones para arriba o todo el que tiene deuda vencida paga? Toda persona que está en mora, que tiene que pagar, ¿ya? Lo que se hizo ahora es iniciar con los deudores de altos ingresos mayores de 5 millones, ir en busca de esas deudas. Después la idea es que toda persona que tiene un crédito, más aún si ese crédito hoy día es un crédito estatal, ese ya no es un crédito con la banca, es una deuda con el Estado, y por lo tanto corresponde pagar esa deuda, sea o no que el Estado vaya a cobrarle. Y corresponde, por lo mismo que te decía antes, corresponde por lo mismo que te decía antes, una persona que no paga su deuda está privando al Estado de recursos que pueden ir en ayuda o en la entrega de otros beneficios para otras personas que también requieren del apoyo del Estado. Entonces ahora se comienza con los de 5 millones para arriba. Así es. Porque se entiende que tienen mejores capacidad rentas, de pago. Y después se amplía al resto. Así es. Ministra, en el futuro, el plan de este gobierno y el plan suyo como ministra de Educación, no suyo personal como María Paz Arzola, sino encabezando el proyecto educativo de este gobierno, ¿es terminar con el CAE? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo he leído lo que usted pensaba, pero quiero saber cuál es la misión que le encarga el presidente José Antonio Kast. ¿Terminar con el CAES? Porque lo que estaba proponiendo el antiguo gobierno, el anterior gobierno, el FES, no les parece a ustedes, tenían serias discrepancias. Yo le pregunto, ¿cuál es el plan en simple para que la gente en sus casas entienda? En la última los últimos ya más de 10 años, nuestro país extravió las prioridades.
y se están destinando excesivos recursos públicos al financiamiento de la educación superior en desmedro de los primeros niveles educativos, que son cuando los primeros años es cuando uno hace la diferencia en el desarrollo de un niño, ¿ya? El mandato del presidente y el programa de gobierno apunta a volver a poner el foco en la educación donde debe ser. Y para lograr eso necesitamos un financiamiento de la educación superior que sea sostenible. Y eso pasa por cobrar las deudas del CAE, por contener el gasto excesivo de la gratuidad y también por perfeccionar o cambiar los mecanismos que existen para hacerlo viables hacia el futuro, ¿ya? Poder ayudar a quienes no tienen recursos para ingresar a la educación superior, pero sin que el Estado tenga que desembolsar demasiados recursos que lo priven de poder financiar los primeros años en los cuales hoy día la diferencia en cobertura que tiene Chile respecto al promedio de la OECD, para poner una referencia, donde nos encontramos con la brecha más grande respecto a la OECD, no es en educación superior, es en los jardines infantiles. Perfecto, pero mi pregunta es... Y ahí es donde nosotros queremos poner el foco, y que cualquier peso adicional del que podamos disponer vaya a esa etapa. Está bien, pero con el dinero que tienen, sin dar adicional, entiendo, al financiamiento de la educación superior, es el objetivo, que la proporción que gastan siga siendo la misma, no hay extras para la educación superior, pero se puede hacer una cosa u otra. La idea de este gobierno sigue siendo que en vez de CAE haya un crédito contingente al ingreso con un límite de hasta que se salde la deuda o con un límite de años y que lo haga el Estado, no la banca. ¿Ese es el objetivo? Yo te diría que ese es como es como la propuesta que en general los especialistas en torno a la discusión del FES llegaban a eso. Un crédito contingente al ingreso, que sean recursos estatales, es decir, sin necesidad de involucrar a la banca, que tenga un tope máximo de pago. Acá lo importante... Perdón, ¿y un tope máximo de pago respecto del porcentaje solamente del sueldo o de años también? También de años, ya, perfecto. Porque esos mecanismos de poner un tope máximo lo que te permite a ti es entregar el subsidio ex post. Es decir, aquel que realmente no pudo pagar, bueno, entonces el Estado va a ir y lo va a subsidiar. Si tú limitas de antemano, significa que vas a poder estar subsidiando a personas que en definitiva a la larga sí podrían haber pagado. Y la idea ahí es maximizar el financiamiento público-privado, es decir, que quienes puedan paguen de su bolsillo y que el Estado complemente el resto, porque eso es lo que permite guardar recursos para invertir en los niveles más tempranos, en las necesidades del sistema escolar y en definitiva en los años en los cuales hoy día estamos más en deuda en Chile. Ministra, hay N temas que se nos van a quedar en el tintero, espero tenerla nuevamente acá, pero otras cosas que quisiera preguntarle, hay mucha preocupación. El 3% de ahorro parejo para todos los ministerios, finalmente, por ejemplo, no va en seguridad. En educación, ¿van a tener que ahorrar un 3%, sí o no? Y si es no, ¿va a ser menos o no va a ser nada? Hemos estado trabajando arduamente, buscando cualquier espacio de eficiencia. Hemos estado comparando la ejecución programa por programa, asignación por asignación de los años anteriores y ver de dónde podemos sacar recursos, así como también mirando la evaluación de los programas que existen, que ha hecho la DIPRES, que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, para buscar cualquier espacio de eficiencia. Ahora, lo que yo quisiera decir es que en educación pasa una situación particular, y que es que nosotros partimos con un presupuesto que se aprobó con menos recursos de los que se debían. Está subestimado porque el gasto en subvención, el presupuesto de subvenciones, que es el financiamiento del funcionamiento de los colegios, venía subestimado. ¿Ya? De hecho, yo como investigadora en mi vida anterior identifiqué eso cuando se tramitó la ley de presupuestos para este año, ¿ya? O sea, eso es un hecho. ¿El monto de subestimación de subvención, de cuánto es? En torno a los 270.000 millones de pesos. O sea, 20.000 más de lo que había anunciado el exministro Cataldo. Él hablaba de 250.000. Sí, depende de ya. Lo que pasa es que... Pero 270.000 millones. Claro, lo que pasa es que el punto es que esto es una estimación, es un presupuesto que uno estima y que se va a ir ajustando en función de la asistencia efectiva, que es cómo se pagan las subvenciones. Sí. Lo importante es que acá partimos con menos recursos, no solo para subvenciones, también para programas de bibliotecas, financiamiento de computadores, plan de evaluaciones, CIMSE. Este año tenemos que hacer un CIMSE para segundo básico para evaluar lectura y eso no traía recursos. Entonces el ejercicio que desde educación tenemos que hacer no es solamente recortar 3%, sino que es reasignar y ver cómo podemos, con un presupuesto que partimos recortado, de qué manera podemos cumplir con prioridades que son importantes. Ministra, pero ¿es posible para ustedes recortar? Porque entonces, de lo que usted me dice, ¿sigue vigente para ustedes la petición
o exigencia de recortar 3% y además encontrar dineros para redestinar a esto que no está. Ese es el ejercicio que estamos haciendo y estamos haciendo un trabajo si no muy serio de revisión. Ministra, si no es posible, ¿está la puerta, la ventana o la opción de que no rebajen en 3% y sea menos, que es lo que usted ha conversado, para que le dé tranquilidad también a los papás y a las mamás que están pensando en cómo puede afectar esto la educación de sus hijos? El requisito para poder hacer ese recorte es no afectar los beneficios. Ya, entonces está la posibilidad de que si no logran redestinar lo que les falta y además ahorrar 3%, existe la ventana de que no sea un 3%. Es una conversación que vamos a tener que tener, pero yo estoy trabajando para poder hacerlo. Las dos cosas. Porque yo entiendo... ¿Usted está optimista de que pueda hacer las dos cosas, rebajar 3% y además redestinar todo lo que nos dijo? Estoy trabajando para hacerlo. ¿Y por qué estoy trabajando para hacerlo? Porque yo sé que lo que nos pide el ministro de Hacienda no es un capricho de él, es una necesidad para justamente poder hacer que los beneficios futuros sean sostenibles. Y estamos trabajando con nuestro equipo y ¿creen que es posible? Llegada a la conclusión, yo espero que lo sea, estoy trabajando por ese objetivo y si no lo puedo hacer ahora para el primer año, lo voy a hacer para el segundo. Pero en el fondo acá lo que quiero transmitir es que esto no es un antojo, esto hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo bien, sin afectar beneficios, y nosotros estamos comprometidos por estudiar la fórmula y encontrarla. Al menos les puede garantizar a los papás, a las mamás y a los alumnos que la están viendo hoy día a través de CNN Chile, de CNN Chile Radio y de las plataformas digitales, que a todo esto son probablemente donde más lo ven los alumnos de los colegios, que no se va a ver afectado producto de este recorte, de esta redestinación, ningún beneficio social de educación. Beneficios que vayan directamente no los vamos a afectar, y eso es parte de los requisitos para poder hacer este recorte, sino que buscar espacios de eficiencia, mirar iniciativas que no están cumpliendo sus objetivos, sus propósitos, y también buscar diferencias en la ejecución efectiva que tienen las distintas asignaciones año a año y buscar ahí qué espacios nos van a permitir sacar recursos, recortar, reasignar. Un par de definiciones generales, ministra. La gratuidad, ¿es una buena o una mala política? ¿Es una política que hay que contener donde está o ir haciendo que retroceda para destinar a otras urgencias esos dineros? Yo pienso, hoy día la gratuidad llega hasta el 60% de menores ingresos, y a mí me parece que ese es un nivel adecuado. Si es que tú me preguntas si seguir extendiéndola, yo pienso que hoy día el país no está en condiciones económicas para sostener un beneficio ya para personas del decil 7, 8 y más. Si tú me preguntas a mí, lo que yo haría sería condicionar la extensión de la gratuidad a cumplir con otros objetivos, como por ejemplo puede ser aumentar la cobertura en jardines infantiles. Si el país logra aumentar la cobertura en jardines infantiles, igualar al promedio de la OECD y cumplir metas en esos años que son lo más importante, entonces yo creo que ahí estaríamos en condiciones de poder evaluar lo que pase más adelante. Ahora, eso es lo que yo quisiera hacer, pero hoy día tenemos una ley de la gratuidad que establece un gatillo, claro, y eso en el fondo es una ley hoy día, y bueno, la misma comisión de gasto que se convocó en el gobierno pasado también propuso dilatar la entrada del séptimo decil. Pero la gratuidad es algo positivo, ¿es una buena idea o usted cree que no fue una buena idea? Más allá de que la ley hay que cumplirla, eso está claro. Mira, si uno evalúa en función de cuáles han sido sus resultados, la gratuidad hoy día no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, y la explicación de eso es bastante simple, y que es que antes de la gratuidad existían otros beneficios que permitían el financiamiento de quienes no contaban con recursos propios para acceder a este nivel educativo, ¿ya? Lo que hizo la gratuidad fue en gran medida sustituir recursos que antes eran privados por recursos públicos, por eso que le sale tan alto al Estado. Sin embargo, personas que antes no podían acceder, que antes estaban accediendo en función de otra ayuda, ahora lo están haciendo en virtud de la gratuidad. Por eso es que el acceso no se ha visto especialmente impactado, ¿ya? Pero muchos dicen, pero sin deuda. Sí, no, naturalmente, pero la restricción de acceso no ha mejorado, dice no usted. Ha mejorado según los estudios disponibles. Sin embargo, para alguien que tiene menos recursos que otra persona, el no tener esa mochila de deuda sí es importante. Naturalmente que es un beneficio mucho más favorable para la persona que lo recibe. Y por eso yo creo que hasta el decil 6 es razonable. Pero hacia arriba yo creo que es perfectamente favorable como beneficio, como esquema de beneficio, complementar la gratuidad con crédito, con becas
y como es en otros países también. Si en el fondo no, la única manera de financiar este nivel educativo no necesariamente tiene que ser vía gratuidad. Ministra, solo para ir cerrando un par de cosas, ¿qué le pediría usted a Chile Vamos? No solamente Chile Vamos, a Chile Vamos, que uno no se queda pegado con la alianza anterior, pero no. ¿Qué le pediría usted a todo el oficialismo? Usted es una ministra independiente. Sí. Que no milita en algún partido. Entonces la pregunta es doble. Por un lado, ser independiente, ¿le complica lograr acuerdos en el Congreso o no? ¿Y qué le pediría a la alianza, al oficialismo, alianza de gobierno, de los partidos que son miembros del oficialismo? ¿Qué le pediría usted en el Parlamento y en su trabajo con ellos? Mira, cuando yo acepté ser ministra de Educación y asumir este gran desafío, una de las razones de por qué lo hice es porque veía que había un gran equipo de personas con las que íbamos a poder trabajar para cumplir los objetivos de aprendizaje y lo que al final a mí personalmente me motiva en la educación. Y a medida que he ido conociendo, a muchos ya los conocía también. Yo anteriormente tenía relación también con parlamentarios, apoyaba en la tramitación de proyectos de ley, pero me he dado cuenta que ese equipo es más grande de lo que yo creía, porque tenemos parlamentarios que están igual de comprometidos que el equipo que estamos en el ministerio por sacar adelante, estamos alineados en los objetivos, en los medios para lograr esos objetivos. Hoy día estuve en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y la verdad es que me siento muy orgullosa de los parlamentarios que hay ahí, cómo están muy entusiasmados por sacar adelante el programa de gobierno y al final estamos muy alineados. Entonces, la verdad es que no tengo mucho que pedirles más que sigamos y que trabajemos juntos por sacar esos objetivos adelante. ¿No ve como una dificultad el ser independiente en su trabajo? Yo creo que no, porque quizás ser independiente me entrega la apertura de no juzgar o no prejuzgar a nadie, sino que mirar objetivos y alinearnos todos los que estamos por esos objetivos, sean del oficialismo, sean de la oposición. Acá el trabajo hay que hacerlo. Yo no tengo absolutamente yo vine a trabajar, para eso estoy, y trabajar por supuesto que implica estar en el Congreso, trabajar con los parlamentarios de distintos sectores y es algo que... ¿Y la oposición? ¿Qué le pediría a la oposición en educación? Porque usted sabe que es un tema súper sensible para cualquier sector político, pero además para el Frente Amplio también muy, muy relevante. Lo mismo, que trabajemos para los niños, para la educación, para sacar adelante la seguridad, los aprendizajes. Y yo creo que es posible, porque al final, si todos tenemos los mismos objetivos y queremos avanzar en la educación, tenemos que ponernos de acuerdo de qué manera, qué priorizar, qué poner primero, qué después. Pero no sé, hoy día, por ejemplo, cuando estuve en el Congreso, me encontré con un diputado al final que es de oposición, que me fue a felicitar por el proyecto que habíamos ingresado. Me dijo, yo tengo algunas diferencias, pero yo soy de una oposición constructiva y quiero que lo saquemos adelante. Incluso me dio un par de consejos, entendiendo que yo no soy de un partido político probablemente, y son gestos que yo aprecio, porque se entiende que por lo que uno está trabajando. Y así como a mí me mueve eso, yo también no tengo por qué pensar que a ellos los mueve otra cosa. Así que quizás acá, si uno tuviera que pedir algo, es que no hayan prejuicios y que sepamos que estamos trabajando todos por lo mismo y que cada uno está sacrificando tiempo personal, familia, por esto es porque tenemos propósitos comunes que tenemos que sacar adelante por el país. Ministra María Paz Arzola, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile, en una entrevista con agenda abierta, que espero que sea la primera de varias, porque hay muchos temas en educación, y usted sabe, hartos temas que se quedan en el tintero, pero hoy día la idea era tener un panorama general y sobre todo poder revisar cómo hicimos parte de estos dos proyectos que son más extensos, pero tocamos obviamente donde había más dudas a través de las redes sociales. De inmediato nos llegaron cuando supieron que usted venía, muchas preguntas de las que le hacíamos tienen que ver con esas inquietudes. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Seguimos avanzando tras una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla en la reapertura del caso Audio Factop. La fiscal Lorena Parra tuvo que declarar en calidad de testigo. Esto por sus chats con el cuestionado abogado, en los cuales le pidió ayuda para compartir su currículum a ministros de las Cortes de Santiago y San Miguel y así lograr integrar a la terna para el cargo que ostenta hasta hoy. Juan Cristóbal Cható con la nota.
Por más de 3 horas y en calidad de testigo, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, declaró en marco del caso Audiofactop. Fue a eso de las 10:30 de la mañana de este martes que, acompañado de personal policial y el abogado defensor de Luis Hermosilla, el fiscal adjunto Manuel Sará, subalterno de Parra, llevó a cabo la diligencia que pidió el abogado Juan Pablo Hermosilla el pasado 16 de febrero, cuando se accedió a la reapertura de la investigación. Todo esto en base a chats de la persecutora con el propio Luis Hermosilla, cuestionado por, entre otras cosas, gestiones para incidir en nombramientos dentro del sistema judicial, en los cuales ella le habría enviado su currículum y solicitado la ayuda del abogado para asegurar suficientes votos para integrar la terna de la cual saldría el próximo fiscal regional metropolitano Oriente. Hola Luis, nos faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz Pardo, Cepeda Arancibia, Dobra Lucic, Fernando Carreño, Maritza Villadango, María Kirsteiner, Elsa Barrientos. También falta Inelie Durán. Ok. Luis, ¿pudiste hablar con la ministra Sabac? Es que quedé algo preocupada. Te llamaré. Hola Luis, ¿cómo estás? Porfa, ¿me cuentas cómo avanza lo de DL? Ya no queda nada. Todavía nada, pero estamos insistiendo. Insistí con Antonio Ulloa. Espero que mañana volvamos a conversar. Hasta ahora estaba votando por Berríos y por Melo. De todo corazón. Muchas gracias por todo. Apenas termine te cuento. Esas son las energías que se necesitan. Muchas gracias por el apoyo. 100% certeza. Si bien se desconoce el alcance que tuvieron estas gestiones, lo cierto es que Lorena Parra logró llegar a la terna y posteriormente al cargo en el que aún se mantiene. Es en ese contexto que desde la defensa de Luis Hermosilla han insistido en la relevancia de este antecedente, pidiendo esta declaración durante la investigación y logrando que se ordenara una vez cerrada la indagatoria. Ya realizada la declaración, la defensa que pidió la diligencia se declaró satisfecha con cómo se llevó a cabo, sin entrar en detalles sobre su contenido. Sí, se cumplió muy bien la diligencia, fue muy fluida, así que me voy desde ese punto de vista satisfecho que se logró cumplir con esta diligencia que veníamos pidiendo nosotros hace mucho tiempo atrás. No me voy a referir al fondo, creo que es importante, como ustedes saben, en esto ser cuidadoso, es un tema delicado. Así que solo voy a decir eso, que estamos satisfechos, que se realizó muy fluidamente, muy eficientemente la diligencia. Por su parte, la fiscal Lorena Parra no entregó declaraciones después de entregar su versión de esta situación ante el fiscal y los policías, pero sí se refirieron a cómo se desarrolló desde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, haciendo énfasis en que se respondieron todas las preguntas presentadas por el abogado Juan Pablo Hermosilla y se tomaron una serie de medidas para que la diligencia fuese lo más transparente posible. Esta diligencia se ha realizado con total transparencia en este caso y de manera muy objetiva por parte de la Fiscalía, en donde la dirigió un fiscal de la Fiscalía de Las Condes, Manuel Sará. Además estuvo presente un policía de la Brigada de Delitos Económicos y la fiscal regional. Y por supuesto también, como ustedes ya lo pudieron presenciar, estuvo presente el abogado defensor del imputado Luis Hermosilla. Todo esto para dar garantía y transparencia, porque eso es en el fondo lo que queremos transmitir. Acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Son varias las diligencias ya realizadas tras la reapertura y pocas las pendientes, por lo que se acerca la presentación de la acusación, que abrirá las puertas a una audiencia de preparación de juicio oral. De ser similar a la presentada originalmente, para Luis Hermosilla se pide una pena de 14 años por los delitos de soborno, tráfico de influencias, delitos tributarios y lavado de activos. Bueno, les puede llamar la atención, pero fíjense que según las cifras, la venta de vehículos nuevos se disparó un 14% en marzo, un crecimiento que se dio en el mismo mes del histórico incremento del precio de los combustibles. Natalia Muñoz nos cuenta cómo cambiaron las preferencias de los consumidores, quienes cotizaron vehículos, además, eso sí, más eficientes. Marzo de este año será recordado por el histórico aumento de los combustibles, 372 pesos por litro para las bencinas y 580 para el diésel. Se podría creer que andarían menos vehículos circulando o que bajarían las ventas, pero todo lo contrario. La venta de vehículos nuevos creció 14% durante el tercer mes del año, pero con una opción preferente por los consumidores. Donde sí hubo un impacto es en el cambio de tecnología, ya que muchos clientes, compradores o cotizantes
preguntaron durante las últimas semanas del mes de marzo por un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido enchufable, en fin, un vehículo más eficiente energéticamente, preocupados por el consumo de combustible. Y así lo notaron las marcas, con fuertes incrementos de hasta 300% en las cotizaciones en algunos modelos, en vehículos con tecnologías híbridas y eléctricas. Las últimas 2 semanas del mes de marzo vimos un incremento de un 300% en la cantidad de cotizaciones por nuestro híbrido enchufable JQ7. Está probado que da más de 1.200 kilómetros de rendimiento con un estanque de 60 litros. Y bueno, como un híbrido enchufable, también tú puedes usarlo con carga eléctrica, puedes enchufarlo con el enchufe en tu casa y puedes andar diariamente alrededor de 90 kilómetros con la batería eléctrica. Ha habido un cambio importante en la tendencia de las cotizaciones de vehículos híbridos y eléctricos en nuestra marca. Tanto en los vehículos híbridos nuestro crecimiento fue de casi 2 veces lo que llevábamos en el mes de marzo y meses anteriores, y en el caso de los eléctricos el salto fue impresionante. Saltamos 10x el volumen de cotizaciones, lo que hace sentido con lo que estamos viviendo hoy en la contingencia actual. Y de las cotizaciones se va a las ventas. Los consumidores están prefiriendo modelos más eficientes. En la categoría de pasajeros, el vehículo más vendido durante marzo fue el Kia Soluto. No solamente busca ahorrar en el combustible, en los bolsillos de los consumidores chilenos, sino también de ofrecer una opción que puede cumplir con todas sus necesidades, tanto desde el punto de vista del espacio, del confort y de la comodidad. Nuestro liderazgo ha sido un claro ejemplo en los últimos años de poder alcanzar casi el 50% del segmento. Y en la categoría de SUV, el MG ZX. El SUV MG ZX en el mes de marzo y en lo que es los 3 primeros del año es el SUV más vendido de la categoría, principalmente por 3 razones. Primero, su diseño. Segundo, su espacio interior para los pasajeros y el maletero. Y en tercer lugar, el rendimiento de economía de combustible, que hoy día es un gran tema. Esto obviamente acompañado de un precio súper competitivo. Eficiencia que cada vez será más importante. Scotiabank estima una nueva fuerte alza en el precio de los combustibles, cerca de 85 pesos por litro en el valor de las gasolinas y 75 pesos por litro para el diésel el próximo jueves 16 de abril. Motivo por el cual desde la industria piden mayores incentivos para la venta de vehículos híbridos y eléctricos. Y que van desde reducciones en el permiso de circulación, aprovechamiento del vehículo con el IVA para que pueda ser utilizado también como vehículo de empresa, con un gasto aceptado y no un gasto rechazado, y también programas para incentivar la instalación de cargadores domiciliarios. Y las cifras de marzo mostraron una preferencia por los híbridos. En pasajeros lidera el segundo lugar con mayores ventas el Suzuki Swift en su versión híbrida. Y en SUV el Fronx de la misma marca también con esta tecnología. Con el alza de las bencinas, los modelos híbridos y de nuevas energías en general han tenido más visibilidad, han generado más interés y estos 2 modelos en ese sentido no se quedan para nada atrás. Vemos por ejemplo el caso del Swift. En las versiones o generaciones anteriores a esta que es mild hybrid, ¿verdad?, de hibridación suave o ligera, veíamos un rendimiento que hoy día es superado ampliamente en hasta un 50%. Nuevas tendencias en un mercado que abre la puerta de forma acelerada a las nuevas tecnologías. Luego del histórico sobrevuelo al lado oscuro, o al lado oculto más bien de la Luna, la nave Orión de la misión Artemis II ya viene de vuelta a la Tierra. En su 7º día de viaje ya han logrado varios hitos y registros inéditos. Se espera que su primer amerizaje sea este viernes. Javier Albornoz nos cuenta todo. Houston, integrity, comm check. Integrity, we have you loud and clear. How many? Fue el corto pero histórico intercambio de palabras, un diálogo en la vuelta de la señal entre la cápsula Orión y Houston. De esta forma se completa este trayecto tan esperado. La humanidad sobrevoló la Luna y orbitó por su lado oscuro. We will visit again. We will construct science outposts. We will drive rovers. We will do radio astronomy. We will found companies. We will bolster industry. We will inspire. But ultimately, we will always choose Earth. We will always choose each other. Este sobrevuelo no solo marcó el hito de volver a la Luna, también se convirtió en el viaje de mayor distancia jamás realizado por humanos, 406.771 kilómetros aproximadamente, 6.600 por sobre lo hecho por el Apolo 13 en 1970. Este trayecto los mantuvo 40 minutos incomunicados.
Cuando estábamos en la cara oculta de la Luna, entrando y saliendo del contacto con el planeta Tierra, todos lo sabíamos y fue un hito. Vimos desaparecer la Tierra, pero estábamos tan ocupados con la ciencia y teníamos tanta fe en la integridad de nuestra nave, tanta fe en el control de la misión, que estábamos en completa paz y simplemente haciendo nuestro trabajo. Nos reunimos durante unos 30 segundos, cada uno comió una galleta de crema de arce y luego retomamos el trabajo científico. Pero tuvimos que tomarnos un momento para honrar ese tiempo que pasamos detrás de la Tierra y fue un momento muy... Lo siento, pasar detrás de la Luna y perder el contacto con la Tierra fue un momento muy surrealista para esta tripulación. Tras esto, ya vienen de vuelta a la Tierra. Fue increíble estar en una nave espacial en el espacio profundo y pilotarla manualmente, pero otra cosa que diré es lo rápido que ha pasado el tiempo. No estoy lista para volver a casa. Y durante su vuelta, la NASA ha revelado algunas de las imágenes que esta tripulación ha logrado. Aquí, una puesta de la Tierra, como lo denominó la NASA. En el horizonte se ve nuestro planeta oculto tras la Luna. Nos muestra que somos un planeta bastante frágil, flotando en la inmensidad de la nada, que nos lleva a entender que finalmente somos un único planeta, estamos todos juntos dentro de esta canica azul y que, bueno, sirve también para actualizar de alguna manera la imagen que teníamos de la misión Apolo 8 de 1968, en donde estaba este amanecer terrestre que ahora aparece, ¿cierto?, en una nueva versión con mayor definición y muchos más detalles gracias a esta misión. Otra de las imágenes muestra el eclipse total de Sol. Y una tercera, la cuenca oriental de la Luna, que muestra detalles de los cráteres, incluso los nuevos nombrados por esta tripulación como Integrity y Carol. Este lado que está siempre expuesto a el sistema solar, ya que no está protegido, ¿cierto?, por la Tierra, recibe más impactos de meteoritos, está mucho más expuesta a distintos fenómenos que ocurren en el sistema solar y por ende también nos van a ayudar a comprender mejor la historia de nuestro propio sistema solar. La palabra clave, porque los superlativos no le hacen justicia, es humildad. Nunca estaríamos aquí si no fuera por tanta gente que nos precedió, empezando por Neil Armstrong, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan. Todos los que trabajaron en esta nave espacial antes de que llegáramos aquí. Definitivamente no superamos el récord solos. Tras esta hazaña, la nave Orión ya viene de vuelta impulsada solo por la gravedad de la Luna. El momento más crítico ahora es la entrada a la Tierra, uno que pondrá a prueba el escudo térmico que los protegerá de las temperaturas de ingreso, que de mantenerse lo planteado por la NASA tendrá su amerizaje este viernes 10 de abril, para finalizar así la histórica misión. Termina CNN Prime, pero es martes, así es que es momento de Futuro 360 y por supuesto luego Última Mirada. Primero van a estar entonces con Paloma Ávila y luego en Última Mirada con Fernando Paulsen. La entrevista a la ministra de Educación ya está en nuestro sitio web para quienes nos están preguntando a través de las redes sociales, así es que ahí lo pueden volver a revisar. Martes 7 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.